Bien, hoy toca hablar del Real Madrid y como ya pueden esperar, seguramente será para defender al Barcelona, sí, porque este es un equipo, el Real Madrid, que ha venido siempre a lo largo de su historia estar, digamos, bastante relacionado con las polémicas arbitrales, aunque sí, los aficionados del Real Madrid no quieren abrir los ojos ante todas estas ayudas arbitrales. A lo largo de su historia ha sido así porque es el equipo del régimen. Bien, en el video de hoy vamos a comentar un poco al respecto, vamos a debatir, a abordar algunos de los temas más actuales del Real Madrid. Voy a hablar de algunas decisiones arbitrales, sobre todo en los últimos partidos donde se han visto completamente favorecidos de las actuaciones de los árbitros. Bien, esta temporada no ha sido para nada una excepción porque el Real Madrid se ha visto beneficiado jornada tras jornada y esto es algo bastante raro porque aunque en temporadas anteriores siempre se había visto como si los árbitros tuvieran miedo de perjudicar al Real Madrid, porque no digo que tengan los árbitros a favor, es que los árbitros tienen miedo de ser asociados a derrotas del Real Madrid o a decisiones que perjudiquen al Real Madrid. Y es que ya en esta temporada van muchos los errores de bulto que han terminado por favorecer el Real Madrid y ya son demasiados. Vamos a comentar en los próximos minutos. Ahora, al menos en lo referente a la liga, que es el primer punto donde voy a detenerme, ya hay demasiadas pruebas que lo demuestran. En el último partido, que fue contra la Real Sociedad, y sí, en ese partido terminaron goleando 4-1. Y alguno me dirá, sí, pero ¿qué? Si ya fue una goleada, el equipo le pasó por encima a la Real Sociedad y no fue para nada de esa manera el partido. El partido arrancó, esa goleada 4-1 arrancó con un sospechoso, más que sospechoso penalti sobre Vinicius, que se lanzó al mínimo contacto con el defensa de la Real Sociedad, a Aramburu. Y José Hernández, el colegiado del duelo y sobre todo el que estimó que la infracción era suficiente para señalar penalti, pese a que Vinicius colaboró muchísimo con su caída, dejándose caer, exagerando el contacto. Acto seguido, el jugador brasileño transformó el penalti en gol. Y ahora la primera pregunta, ¿dónde están los que defienden ese concepto de contacto insuficiente? Porque han sucedido cuando se trata de hablar del Barcelona, muchos penaltis en el área o muchos contactos en el área y se habla mucho del contacto residual, de no es suficiente contacto como para pitar penalti. Y sin embargo, cuando se trata de Vinicius, cuando se trata de Mbappé, cuando se trata del Real Madrid en general, basta un mínimo contacto y un jugador que exagera la caída para ir rápido a pitar el penalti. Yo no estoy diciendo que sea o no sea penalti, yo simplemente estoy hablando de hechos, estoy exponiendo una idea, ya serán ustedes a juzgar seguramente, ustedes que son aficionados del Real Madrid, los que son aficionados del Real Madrid estarán completamente en contra y ya me esperaré en la caja de comentarios, sobre todo insultos de todo tipo, que si yo no sé de fútbol, que si soy un fanático, pero que al final, los datos son estos. El Real Madrid lleva prácticamente 14 penaltis esta temporada solo en Liga, más del doble del Barcelona.
y no es porque el Barcelona no haya tenido jugadas en el área donde estaba más que justificado que el árbitro señalara la pena máxima, sino porque no interesa pitar lo justo al Barcelona, sino perjudicar y favorecer al Real Madrid. Pero bien, vamos a seguir porque aquí tengo Aquí tengo otra porque aquí dice, justo en este partido, lo peor de que estaba por venir todavía, no solo fue ese primer penalti, sino que en la segunda mitad, eh, con un, con un piscinazo exagerado de Vinicius, porque no era ni siquiera falta, y así fue reconocido por todos los colegiados analistas que han, digamos, tenido el placer o la oportunidad de opinar sobre esta jugada, que dicho sea de paso, no estuvo presente en el análisis de la semana del CTA en España, que analiza las jugadas más polémicas de la jornada de liga. Esta jugada, el segundo penalti a Vinicius en el partido, no estuvo presente. Yo solo digo, vaya usted a saber el por qué. Ahora, en este caso también fue señalado penalti, no está de más decirlo, pero ni siquiera hubo contacto con Aramburu, que fue perjudicado también esta vez por por el hecho de haberse fingido un penalti. Y esta es una tendencia que parece que se ha trasladado a Europa. Y ahora digo parece, pero estamos hablando del Real Madrid, estamos hablando de un equipo que ha ganado Champions por la cara, favorecido por los árbitros en eliminatorias donde no merecía pasar, eliminatorias donde merecía quedarse con 10 e incluso termina jugando con un hombre de más. Y estoy hablando sin ir más allá de la eliminatoria contra el Bayern, cuando terminan expulsándole al Bayern a Arturo Vidal, si no recuerdo mal, en aquella eliminatoria, y el Real Madrid termina pasando en esa eliminatoria que lo tenía bastante complicado contra el Bayern. Y si no es para ir más allá, en la eliminatoria contra la Juve, que también fue una de esas Champions por la cara, que faltando nada para terminar el partido, una falta e increíblemente pitan penalti en el área cuando ni siquiera hubo contacto, y estoy hablando del penalti a Lucas Vázquez, que termina transformando a Cristiano Ronaldo para decretar la eliminación de la Juventus también en aquella temporada. Pero bien, estoy hablando del pasado. ¿Por qué? Porque quizás alguno pueda pensar, ¿no?, que el Real Madrid es ahora cuando está siendo favorecido, y es ahora cuando más se lamentan, cuando más se quejan por los árbitros. No, son cosas que no entiendo, pero bien, ya lo dijo Lamine Yamal en su entrevista. Son como el equipo porcino, son beneficiados, o sea, roban y se quejan. Bien, eso es así. Por el momento, vamos a hablar de lo que está sucediendo esta temporada. Yo sé que este video va a explotar, yo sé que este video va a recibir una buena cantidad de comentarios. Ok, lo sé, pero bien, fue bastante alarmante lo que vimos en el último partido de Champions contra el Benfica, donde al parecer Vinicius fue insultado de manera racista. Al parecer todo lo malo que sucedió en el partido fue por parte del Benfica, que terminó con su técnico Mourinho expulsado, y algunos jugadores del Real Madrid que venían apercibidos con tarjeta amarilla y que si les sacaban otra amarilla no podrían jugar la vuelta, ni se les permitió, tuvieron barra libre. Y estoy hablando de Carreras, estoy hablando de Tchouaméni, estoy hablando de jugadores de este tipo, jugadores importantes que pareciera ser que, como dijo Mourinho, el árbitro tenía una lista en la mano, en el bolsillo, sabiendo los jugadores a los que no le podía sacar tarjeta, porque Valverde era uno de ellos y fue uno de los implicados en una agresión a un jugador del Benfica, que no solo fue revisado por el VAR, sino ni siquiera se tuvo en cuenta para decretar una falta o lo que sea que pudiera salir de esa jugada. Ahora, sobre todo ahora, el Real Madrid
vamos a establecer el contexto, ¿ok? Porque la cosa más importante de hacer siempre es establecer un contexto a la hora de evaluar una situación. Y el Real Madrid en este partido contra el Benfica, el partido de ida de este playoff de 16avos de final de la Champions, ya el Madrid venía con un precedente y venía con el precedente de hacer el puto ridículo contra el Benfica de visitante cuando perdió los papeles y perdió incluso su clasificación entre los 8 primeros, perdiendo en el último minuto con un gol del portero del Benfica. Y ahora, en esta situación, en este contexto, llegaba un Real Madrid lanzado en liga gracias a las ayudas arbitrales en las cuales le habían permitido retomar el liderato en esta última jornada. ¿Y qué sucedió? Bien, sucedió que estuvo totalmente marcado el partido, como ya dije, por el incidente entre Prestiani y Vinicius, en el que supuestamente el jugador del Benfica habría insultado de manera racista a Vinicius. Y ya sabemos que la UEFA trata muy seriamente estos incidentes y deben ser condenados. Estoy completamente de acuerdo con esto. Ahora, ¿qué sucedió? Vamos a hablar del partido, vamos a hablar del fútbol, porque después de que Vinicius marcara un auténtico golazo, porque lo hizo, y sobre todo que fuera a hacer lo que hace siempre, bailar a la grada rival, a demostrar que es Vinicius y que él no va a cambiar. Y es justo, cada jugador hace lo que cree necesario. Lamine Yamal también baila. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, no se trata de esto. Se trata de que supuestamente el jugador argentino Prestiani del Benfica le habría llamado mono y el partido se detuvo durante muchísimo tiempo, algo bastante inusual. Mientras que el jugador brasileño Vinicius amenazó con no jugar más el partido. Ahora, este incidente sí, mucha polémica y seguramente la UEFA tomará medidas y espero que si hay algo de verdad en este incidente, que se pueda comprobar y demostrar que se tomen medidas contundentes porque el racismo no puede existir, no puede permitirse crecer en esta sociedad, ¿ok? Estoy de acuerdo con eso y en el fútbol menos que menos. Ahora, este no fue el único incidente polémico, porque este fue un incidente fuera del fútbol. Vamos a hablar de polémica dentro del fútbol. Y es que a nivel arbitral, como no podía ser de menos en un partido del Real Madrid, el duelo también tuvo lo suyo, porque ya dijo, como hace 5 minutos comenté, que ya Mourinho dijo que el árbitro tenía un papel que decía que Tchouaméni, Carreras y Jose no podían ver la tarjeta amarilla. Mourinho dijo, tengo más de 1400 partidos en el banquillo. Y él sabía bien a quién podía mostrar la tarjeta y a quién no. Palabras de José Mourinho. Está más que constatada la experiencia dilatada del entrenador, incluso pasó por el banquillo del Real Madrid y sabe lo que es estar de la otra parte, sabe lo que es estar de la parte favorecida. Ok, ahora, ¿qué pasó? Y esto tiene un punto, y es un punto en el cual Mourinho se basa porque méritos hicieron estos tres jugadores para ver en más de una ocasión esa tarjeta amarilla que los condicionaría de cara al partido de vuelta. En especial Carreras, que se tiró de manera desproporcionada, de manera evidentemente fingida, delante prácticamente de los ojos del árbitro, pero Francois Lexitier, que es como se llama el árbitro, decidió omitir la acción y dejar seguir el juego. Ahora, no aplicó lógicamente el mismo criterio cuando Prestiani se dejó caer en el área en un duelo con Camavinga. Y como era de esperar, señaló la infracción y la consiguiente tarjeta amarilla para el argentino del Benfica. Como diríamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Es este el punto. Es el doble rasero que existe en los partidos del Real Madrid, que bien, si nos ponemos a hablar de historia, sí, algunos me dirán, ¿por qué el Barcelona? Porque así me dice mi amigo madridista, ¿no? Porque el Barcelona, el mayor escándalo de la historia del fútbol lo tuvo el Barcelona contra el Chelsea cuando lo tuvieron que expulsar y si no después contra el Chelsea. Hablan contra el Paris Saint-Germain en la remontada, que también que fue ayudado por el árbitro. Sí, ok, están esos dos, pero por esos dos eventos que árbitros se han equivocado para favorecer al Barcelona, porque no voy a negarlo, sucede. Ahora no va a suceder que los árbitros se equivocan, unas veces se equivocan en contra y otras veces se equivocan a favor. Así es como debería ser el fútbol. ¿Ok? Mientras existan los seres humanos que funcionan como árbitros para impartir justicia en el terreno de juego, mientras no sean las máquinas. Pero con el Real Madrid no sucede eso. Y es que, para seguir hablando de ese partido contra el Benfica, Mourinho perdió los papeles completamente, no pudo terminar el partido porque recibió una tarjeta roja al reclamar de manera sobredimensionada una segunda amarilla a Vinicius. Claro está que era absolutamente clara esa segunda amarilla. Y en cambio vio él dos amarillas de forma consecutiva. Es que esto parece que es un cómic de los japoneses, algo que es chistoso, algo que es increíble. Y es que Vinicius en esa acción metió la pierna sobre todo para interrumpir un tiro desde la frontal, por lo que debería haber sido expulsado. Y bien, para terminar con ese partido y para terminar con el video, porque hoy estoy debatiendo con ustedes, madridistas, barcelonistas, amantes del fútbol en general, estoy debatiendo con ustedes lo que significa ser del Real Madrid, lo que significa el Real Madrid como equipo, lo que significa jugar de rival contra el Real Madrid. Es algo que no se lo deseo a nadie. Ahora, en ese mismo partido, el caso más sangrante y más increíble fue el caso de Fede Valverde. Porque Federico Valverde, pasado el minuto 80, cuando el uruguayo en un cruce de cables absoluto, porque parece que perdió la olla, parece que se volvió loco en esa acción. No se le ocurrió otra cosa que lanzarle un puñetazo en toda la cara a Dal, el jugador del Benfica. Al que no terminó sobre todo de enganchar completamente y que simplemente se quedó quejándose de la acción de Federico Valverde, porque si lo coge en plena cara, creo que lo pone knockout en el terreno de juego. Pero como dice la norma, se trata de dar o intentar dar, por lo que el intento de agresión debería haber sido señalado y sentenciado con tarjeta roja. Pero, ¿saben una cosa? Les digo un secreto. No sucedió nada. Nada sucedió en esa acción. Ni siquiera el VAR, pese a ver una repetición clara, sobre todo de las intenciones de Valverde, actuó conforme a la norma y sobre todo hizo saber al árbitro de campo que había sucedido un intento de agresión en el terreno de juego, que era lo mínimo que podía hacer porque su trabajo es estar ahí, ver lo que sucedió, lo revisa con la cámara y llama al árbitro y le dice, oye, ven a ver porque aquí hubo un intento de agresión que sí, no llegó a hacer contacto con el jugador, pero la intención era clara, puñetazo a la cara. Y así es como estamos. Pero bien, así pues,
el resumen final del partido. El Real Madrid, que debería haber perdido a Vinicius, a Valverde y a Álvaro Carreras para el partido de vuelta, además, haber acabado con 9 jugadores, lo que no le garantizaba para nada llevarse la victoria, esa victoria 1-0 raquítica que terminó llevándose. La realidad es que para el encuentro de vuelta, solo Mourinho, el entrenador del Benfica, será el que no estará presente en el Santiago Bernabéu. Y así están las cosas, así las cosas. Es lo que me gusta decir en estos casos. Esto es una evidencia más de cómo el Real Madrid viene continuamente beneficiado por los errores arbitrales. Y si alguien no lo cree de esta manera, que me lo demuestre. No que me demuestre, no, que el Barcelona también. Sí, 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 el Barcelona en algunas ocasiones ha sido beneficiado por los árbitros, por equivocaciones arbitrales, como le ha sucedido a la Juve, como le ha sucedido al Bayern, como le ha sucedido al Manchester City, al Paris Saint-Germain, a todos los equipos del mundo. ¿Qué han sucedido? Que algunas veces lo han beneficiado y algunas otras veces los han perjudicado. Y ahora yo les digo a ustedes, díganme, a ustedes los que no estén de acuerdo con lo que he debatido en este video, demuéstrenme en cuántas ocasiones el Real Madrid se ha visto perjudicado por los árbitros y esto los ha llevado a ser eliminados de alguna competición. Ya, yo lo dejo aquí y animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios.